La cifra de 17 víctimas fatales le ganaron a Jeffrey Dahmer el macabro apodo de El Caníbal de Milwaukee. Es que su morbo no pasaba únicamente por matar, sino que disfrutaba, sobre todo, de tener relaciones sexuales con las personas muertas. Descuartizaba sus cuerpos y hasta a veces exponer sus partes como trofeos. Incluso en la nevera se le encontraron partes del cuerpo, de carnes de las víctimas, y se las comía. Dahmer tenía una particularidad que le diferenciaba de la gran mayoría de los asesinos en serie, que los psicólogos forenses estudian. Según declaró desde la cárcel, no estaba enojado con sus padres ni con la sociedad. Rubio, ojos azules claros. De niño no llamaba demasiado la atención, salvo por un detalle: su compulsión por coleccionar animales muertos. Sin embargo, su padre no prestó inicialmente atención a este preocupante indicio. Se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro, al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. El joven Dahmer cazaba, torturaba, diseccionaba y finalmente ponía a los animales en ácido para quedarse con el esqueleto, una práctica que repetiría más tarde con los seres humanos. Su modus operandi: en la secundaria participaba del diario escolar y jugaba al tenis, pero ya era percibido por sus compañeros como alguien raro e introvertido. Justo antes de cumplir sus 18 años, sus padres se divorciaron. Acosado desde su pubertad por sus extrañas fantasías de tener sexo con hombres muertos, se refugió en las drogas y en el alcohol. Ese mismo año, en junio de 1978, en su auto llevaba a Stephen Hinks, un joven que hacía autostop en la ruta. Sería su primera víctima. La llevó a su casa, le pegó con una barra de hierro en la cabeza, lo violó y finalmente lo asesinó. Como no sabía qué hacer con el cadáver, lo desmembró y lo puso en bolsas de basura que colocó en el baúl de su auto para tirar en alguna basura. En el trayecto lo frenó la policía, pero lo cuestionó acerca del contenido de las bolsas. Él contestó que era basura y lo dejaron seguir de largo. Asustado por ese encuentro cercano con las autoridades, decidió volver a su casa con el cuerpo mutilado. Algunas piezas las colocó en el sótano y en otras en las tuberías de la casa, sin contarle a nadie lo que había hecho. Su padre se volvió a casar y junto con su nueva esposa motivaron a Jeffrey para que se apuntara en la facultad. Lo hizo, pero no pudo sostener el curso a causa de sus adicciones. También probó con ir al ejército, pero fue expulsado y terminó mudándose con su abuela. Después de su primer asesinato, Dahmer se refugió en la religión católica y suprimió sus impulsos asesinos durante un tiempo. La convivencia con su abuela lo ayudó a mantenerse lejos de los crímenes, aunque no bastó. 8 años más tarde, sumido de nuevo en el alcoholismo, despertó una noche en una habitación de un hotel.
con un hombre muerto a su lado. Según manifestó después, no era consciente de haberlo matado, pero el cadáver tenía marcas en los brazos que mostraban resistencia. Su determinación por matar se dio cada vez con más frecuencia. Cometió 2 asesinatos en 1988, otro en 1989, 4 en 1990 y 8 en 1991. Sin embargo, no fue su primera experiencia con las autoridades. De hecho, estaba cumpliendo 5 años de libertad condicional por agresión sexual de segundo grado tras atacar en 1989 a Keyson, un chico laosiano de 13 años, que logró escapar del apartamento del asesino cuando éste empezó a tocarlo y a desnudarlo. La policía le había asegurado a la familia del adolescente que la condena para su agresor sería severa, aunque solo fue condenado a 1 año de prisión con salidas transitorias. Fue durante esos 5 años que, el 6 de mayo de 1991, Jeffrey se le acercó a un desconocido de 14 años en el Shopping Grand Avenue y le ofreció dinero para sacarle unas fotos desnudo en su apartamento. El joven, llamado Korenak, era casualmente hermano de una de sus víctimas. Cayó en la trampa y aceptó sin saber que Dahmer estaba imputado por haber agredido sexualmente a su hermano Keyson. A partir de entonces comenzó una sucesión de atrocidades del homicida y de negligencias por parte de la policía. En un momento dado, Konerak logró escapar desnudo del apartamento de su agresor, después de haber sido violado y con un agujero en la cabeza que le hizo con un taladro, porque el tal Jeffrey le había colocado ácido hidroclorídrico para afectar su cerebro, una práctica que llevaba a cabo para tener el control sobre las personas. Al adolescente le encontraron 2 mujeres, Sandra y Nicole, que llamaron inmediatamente a la policía. Pero antes apareció Dahmer, quien alegó que Konerak era amigo suyo y solía tomar mucho alcohol durante los fines de semana. No se convencieron de tal versión, pero persuadió a los oficiales que acudieron al lugar, probablemente guiados por criterios racistas y homófilos. De hecho, tiempo después trascendió un audio en el que se escuchaba el hombre asiático desnudo e intoxicado. Fue devuelto a su novio sobrio. Lo que sucedió más tarde fue predecible. 13 minutos después de la escena, en la calle, Dahmer lo asesinó. El 22 de julio siguiente, otro hombre corría por la calle en busca de ayuda. Su nombre era Tracy Edwards y se escapaba del asesino en serie que le había colocado unas esposas de las que había conseguido librarse. Edwards se metió en un coche de policía que patrullaba en la zona y contó su versión de los hechos. A pesar que destilaba un fuerte olor a alcohol, los oficiales se acercaron a la dirección que él les había proporcionado y llegaron así al domicilio de Dahmer. Después de conversar con él, entraron en su casa y encontraron todo tipo de evidencias. Entre otros casos, 83 fotografías de Polaroid donde se veían los cuerpos descuartizados de sus víctimas, trozos humanos disueltos en químicos y hasta carne humana en el frigorífico, la cual la cocinaba y se la comía. Tiempo después explicó por qué se comía a sus víctimas. Era una manera de sentir que eran parte de mí, dijo. Fue capturado
allí mismo y condenado el 15 de febrero de 1992 a 15 cadenas perpetuas consecutivas, es decir, 936 años de prisión. Una vez en la celda, se atrevía a hacer chistes bastante arriesgados frente a sus compañeros de cárcel, advirtiéndoles que mordía y que se los podía comer. Sus compañeros de cárcel no fueron tan compasivos. Fue en el Instituto Correccional de Columbia donde el caníbal de Milwaukee terminó sus días. Dos reos, Christopher y Jesse, lo mataron a golpes con unas piezas del gimnasio y a golpes acabaron con su vida a sus 34 años. Solo llegó a cumplir 3 años de los 936 de prisión a los que había sido condenado.